de semana en el que se conoció una carta escrita por Nicolás Maduro para Donald Trump, una carta en la cual Maduro le habla de la gran labor que está realizando por la paz en el mundo Donald Trump, así como lo escuchás, después la vamos a estar viendo la carta. Y además, en la carta en la cual le suplica, por favor, preservemos la paz. Bueno, estos son los ejercicios que mientras tanto va haciendo la milicia bolivariana, los civiles en armas. Así quiere hacer frente al régimen de Nicolás Maduro a una flota que ha incorporado, atención con esto, un buque más este fin de semana. Un buque más que despliega la cuarta flota de los Estados Unidos en el Caribe Sur. Ahí le dicen a uno, bueno, apuntá como si estuviera Trump ahí. Bueno, yo estoy entrenando para prepararme. Por si se vienen a meter para acá, para Venezuela, si viene para acá, que nos consiga preparado. Mira, no hay espalda, una vez. Sin palabras, ¿no? Muy difícil, obviamente, la intención del régimen de Maduro de mostrar algún tipo de fortaleza. No tiene una fuerza armada, tiene una fuerza criminal dedicada a reprimir y a hacer negocios ilegales. Y después este es el intento de repartir armas entre los civiles para ver si así puede convencer a la población de que está en condiciones de subsistir al régimen y además tratar de disuadir a Estados Unidos de avanzar. Se conoció este fin de semana una nota de la que vamos a estar hablando en un ratito del New York Times, donde se habla de algo que te venimos contando acá, que hay un plan más amplio, que no es solo dispararle un par de lanchas, sino que en el fondo la administración Trump está buscando concretamente la caída del régimen de Maduro, el que se ve como una amenaza geopolítica. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para cumplir ese objetivo. Mientras tanto, ¿están preparados los milicianos venezolanos? ¿Qué decís? Edu, te llevo a Estados Unidos. Fue realmente impactante, de hecho lo contaba Bernie en alguna de las tapas de los diarios, la despedida que se le hizo a Charlie Kirk en los Estados Unidos. Esto ocurre en Glendale, Arizona, donde estaba la base más importante del movimiento político que él había fundado en las universidades, Turning Point USA, que tenía presencia en más de 850 universidades, casi 70.000 personas aproximadamente las que se reunieron, con presencia de figuras de altísimo nivel, entre ellas el presidente Donald Trump y el reencuentro con Elon Musk. Un reencuentro que, recordemos, Elon Musk en la parte final de la campaña que lo lleva a Trump a la presidencia en noviembre del año pasado había sido decisivo. Estamos hablando, cuando hablamos de Elon Musk, por las dudas, lo aclaramos, el hombre más rico del mundo, sin dudas el empresario más influyente del planeta por la cantidad de negocios que tiene, sobre todo por su influencia además en los medios de comunicación, además de su influencia empresarial a partir del manejo de lo que era Twitter hoy X, que fueron aliados intensos, puso mucha plata en la campaña, fue parte del gobierno. Fue funcionario. Exactamente, o sea, formalmente nunca fue funcionario, pero en los hechos tenía un poder gigantesco dentro de la administración porque había todo un departamento que él dirigía desde afuera, que era el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y termina rompiendo de la forma más violenta con Donald Trump a partir de diferencias, entre otras cosas, con básicamente el proyecto de presupuesto de Trump que subía el gasto público. Él iba a bajar el gasto del Estado y Trump termina anunciando un presupuesto que aumentaba el déficit. Eso marca el quiebre y se dicen barbaridades, pero barbaridades. En una entrevista a Charlie Kirk en enero, cuando ya estaban, en julio, le preguntan justamente porque él tenía relación cercana, muy cercana con Trump, pero también tenía muy buen vínculo con Elon Musk por la relación. Y dice, yo creo que se van a terminar reconciliando. Bueno, termina siendo... Conociéndolo a los dos, ¿no? Conociéndolo a los dos. Termina siendo, de alguna manera, su despedida y su asesinato y su posterior despedida, lo que genera el contexto para que se reencuentren. Están los expertos en lectura de labios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dijeron? Que Trump le dijo, ¿cómo estás, Elon? Escuché que querías conversar conmigo. Y después algunos interpretan que Trump se acerca y dice, intentemos encontrar la manera de volver a encarrilar. Fíjate, en el marco, ¿no?, de un homenaje a quien asesinaron, terminan diciéndose eso, ¿no? Si es que esto es completamente real. Pero digamos que es más o menos razonable por la imagen. Evidentemente algún tipo de reencuentro hay acá y alguna decisión pareciera de, bueno, volver a unir. Uno no imagina a Elon Musk con el nivel de cercanía que tenía antes, pero ya de por sí desde hace varios meses no volvió a disparar Elon Musk contra Trump. O sea, las críticas las apagó por completo y viene mostrando algunos gestos de cercanía. Me parece que vamos a ver
un poquito más cerquita de Trump, apoyando un poco más, en un discurso central, aparte que dio Trump, donde se diferenció de la viuda de Charlie Kirk, que dijo, yo lo perdono a Tyler Robinson, que es el asesino, creo que Charlie era un hombre de fe, un hombre muy cristiano, creemos que él en el perdón y demás, y Kirk, que eran ideas muy duras, muy firmes, muy, si querés, en algún punto en un extremo, pero de diálogo, de debate, que no planteaba la eliminación del que pensaba diferente. Trump dijo, cuando estaba dando su discurso de despedida y homenaje, bueno, en eso sí yo me diferencio de Charlie Kirk. Yo odio a mis oponentes. Así, el estilo brutal, característico. Es durísimo ver la imagen de la esposa, la situación que está, y de una persona de 31 años que termina siendo asesinada de la manera que sucedió, padre de 2 hijos. Más allá de lo que puedas pensar, ¿eh? Sí, pero pasa en un mundo, con extremos muy marcados, ¿no? Digo, en cada país vos estás viendo cada vez más la grieta que soportamos y que padecemos en Argentina, la estás viendo en todos los países. Son radicalizados los extremos, ¿no? Además, con mucha gente, comunicadores, gente que está incluso en posiciones de cierta responsabilidad, casi que en el límite elogiando al asesino de Kirk. Casi que diciendo... diciendo, está bien, sí, no había que matarlo. Ahora, con las ideas que Kirk tenía, la verdad es que... Sí, lo escuchaba a Jimmy Fallon. Después, además de la suspensión de Kimmel. Sí. 4 países occidentales, 4 países aliados a Israel se suman a esta tendencia que empezó hace aproximadamente un año de anunciar el reconocimiento del Estado palestino. En este caso, Reino Unido es el que toma la batuta junto a Canadá, Australia y Portugal. Se suman a Francia, a Irlanda, a España, a varios países más, insisto, aliados de Israel que hoy de alguna forma empiezan a tomar distancia y que buscan con esta medida llamativa presionar fuertemente a Israel para que detenga su ofensiva en Gaza. ¿Por qué te digo que es una medida llamativa? Porque no especifican en qué territorio estaría ese Estado, no especifican quién sería la autoridad que gobernaría en ese Estado que no existe aún hoy, ni siquiera las condiciones en las cuales conviviría ese Estado con Israel. Todo queda en el aire, pero así lo anunciaba Keir Starmer. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Esta medida, que insisto, es puramente simbólica, es impracticable porque no se puede desde afuera decir acá debe haber un Estado cuando, insisto, no hay nadie que esté en condiciones de encarnar ese Estado, porque hoy el liderazgo palestino está distribuido entre Hamás, grupos terroristas y lo que queda de la autoridad palestina en Cisjordania. Es una muestra de cómo Europa y sobre todo muchos países occidentales han perdido de alguna forma el rumbo respecto de cómo tener una política exterior eficaz. Porque, insisto, una cosa es presionar a Israel, una cosa es condenar decisiones o acciones militares de Israel y otra cosa es reconocer que existe una entidad que es absolutamente inexistente, y esto está forzando un Israel que está sin dudas cada vez más aislado y con una posición cada vez más fuerte, porque lo que ayer planteaba el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es reafirmar algo que es el nuevo canon en Israel desde hace un tiempo, sobre todo desde el 7 de octubre, y es que no debe haber un Estado palestino. Así lo decía Netanyahu. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית.
Este es un cambio de la posición que había mantenido Israel, yo te diría, durante más de 50 años. Y es que Israel estaba dispuesto a convivir con un Estado palestino. Hubo muchos ofrecimientos para que existiera un Estado palestino y los líderes palestinos lo rechazaron una y otra vez, esencialmente porque la posición dominante siempre entre los líderes palestinos es que no estaban dispuestos a aceptar la existencia de un Estado judío en Medio Oriente, que consideran que es una región islámica, y esa es una máxima que no están dispuestos a quebrar, sobre todo aquellos que tienen posiciones extremistas islámicas. Lo cierto es que ahora Israel está incluso empezando a amenazar con la posibilidad de anexar Cisjordania, lo que también sería muy disruptivo en materia internacional. Ahora, que lo que no puede haber dudas es de que si hay un ganador en esta decisión que están tomando todos estos países de reconocer el Estado palestino, es Hamás. Porque Hamás va a decir, y lo está diciendo, que esto es como consecuencia del éxito de los horrores que cometió el 7 de octubre. Así lo decía Ghazi Hamad, uno de los líderes de esta organización terrorista, hace apenas unos meses. اليوم ليش كل الدول اعطيني بس اقول لك مثلا ليش كل الدول اصبحت تعترف بفلسطين الان؟ قبل 7 اكتوبر هل في دوله تجرأت على ان تعترف بدوله فلسطين؟ اعطيني بس من دائما. الان حصاد 7 اكتوبر هو الذي خلى كل العالم يفتح عيونه على القضيه الفلسطينيه. Independientemente de lo que vos puedas pensar de lo que ha hecho Israel y de cómo está llevando adelante la guerra, Hamad tiene razón. Esto es consecuencia del 7 de octubre. Muchos países han decidido premiarlo. Bien, y vamos a dar la vuelta al mundo con noticias y empezamos en Brasil, donde tuvimos un fin de semana de muchas movilizaciones en contra y a favor de la amnistía que se está discutiendo en el Parlamento luego de la condena contra Jair Bolsonaro, en el caso de Bolsonaro 27 años y 3 meses de cárcel, y contra otros 7 imputados de intento de golpe de Estado. Río de Janeiro y San Pablo, epicentros de estas manifestaciones, fueron muy fuertes a favor, pero insisto, también muy fuertes en contra de este proyecto que por ahora no tiene fecha fija. Se cree que tal vez el miércoles pueda votarse. Y hoy el consenso dentro de la Cámara de Diputados habla no de una amnistía general, sino de una rebaja de penas para todos aquellos que fueron condenados por el asalto a los edificios, que son las sedes de los 3 poderes de la democracia, el 8 de enero de 2023, y tal vez en alguna negociación que le permita a Bolsonaro una reducción de la pena y la posibilidad de cumplirla bajo arresto domiciliario y no tener que ir a una cárcel.